Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismorreos, salseo y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco y por supuesto internacional. Aquí donde la información siempre llega calentita, recién salida del horno y como siempre, con ese toque de dramatismo que tanto nos gusta. Hoy amigos míos, preparen las palomitas extra grandes, porque tenemos un plato fuerte digno de una cena de gala real, un auténtico bombazo nuclear que no solo va a hacer temblar los cimientos de la farándula, sino que podría resquebrajar el mismísimo suelo sobre el que se asientan los ídolos. Vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de una supuesta traición que, de ser cierta, no solo lo cambiaría todo, sino que pintaría con una nueva y desoladora paleta de grises el brillante cuadro que teníamos de ellos. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar secretos revelados a medias, rumores confirmados o convenientemente ignorados, y vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada silencio, para que ustedes, mi querida audiencia, sean los jueces supremos de esta historia. No los jueces que dictan sentencia con frialdad, sino los que con empatía y perspicacia, pueden entender las complejas motivaciones que se esconden tras las máscaras que nos muestra el mundo del espectáculo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, más profundo y peligroso que el mismísimo Bósforo, como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. No solo porque nos ayuda a mantener las luces encendidas y apagar el café, que créanme es vital para mantener este ritmo de locura, sino porque su participación le da sentido a todo esto. Así que si son nuevos por aquí y si han tropezado con este canal por obra y gracia del algoritmo o porque un amigo les ha dicho tienes que ver esto, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y a ustedes, fieles seguidores, a esos que están desde el principio, a los que nos dejan comentarios ingeniosos y nos corrigen los errores ortográficos, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Recuerden que sus likes y comentarios son el combustible que alimenta este canal, el oxígeno que nos permite seguir respirando en este mundo caótico de la información. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos a la médula del asunto, vamos a desatar el huracán. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, o al menos, todos los que estamos aquí conectados a esta hora, fue un auténtico fenómeno. No solo un romance de telenovela que traspasó la pantalla, sino un evento cultural, una explosión mediática que alcanzó niveles estratosféricos. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Love is in the air, la química entre ellos no era solo palpable, era casi tangible, se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Su romance, que comenzó como un secreto a voces envuelto en miradas furtivas y sonrisas cómplices captadas por los paparazzi, pronto se confirmó, desatando una auténtica histeria colectiva entre sus fans quienes, con la creatividad y el ingenio que caracteriza a las comunidades online, los bautizaron cariñosamente como Anker. Un nombre que se convirtió en un hashtag, en una bandera, en un símbolo de amor verdadero para millones de personas en todo el mundo. Viajes románticos a destinos exóticos, dedicatorias en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío, miradas que lo decían todo, caricias sutiles que confirmaban lo evidente. Parecían la pareja perfecta, el arquetipo del amor moderno, un cuento de hadas reinventado para el siglo XXI. Pero como en todos los cuentos, como en todas las historias que merecen ser contadas, también hubo un final. Y lamentablemente el de Anker no fue feliz para siempre. No hubo un castillo, ni un príncipe azul, ni un beso que rompió el hechizo. Hubo en cambio un silencio, un distanciamiento, una serie de rumores cada vez más insistentes que culminaron en la confirmación de una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto, preguntándose qué había salido mal. Su ruptura, que se produjo hace ya un tiempo, dejó a muchos con el corazón roto. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones, desde las más lógicas y sensatas hasta las más descabelladas y rocambolescas. Problemas de agenda, diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, presiones mediáticas insoportables, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante del público. Todo valía, lo entraba dentro de lo posible. Pero, ¿qué tal si les digo que hay algo más? ¿Qué tal si la verdadera razón de su separación es mucho más oscura, más turbia, más retorcida de lo que imaginamos? ¿Qué tal si lo que creíamos que era un cuento de hadas en realidad era un thriller psicológico con giros inesperados y personajes con dobles intenciones? Aquí es donde entra en juego el concepto de la traición. Una palabra fuerte, una palabra cargada de veneno,
una palabra que puede destruir reputaciones y destrozar vidas. Rumores que hasta ahora circulaban en voz baja, susurrados al oído en los pasillos de las productoras y en los chats privados de los fans, comienzan a tomar fuerza, a ganar credibilidad, apuntando a una tercera persona involucrada en la ruptura de Anker. Y no se trata de cualquier persona, no es un simple figurante en esta obra de teatro, sino de alguien muy cercano a Kerem, alguien que formaba parte de su círculo íntimo, alguien que compartía confidencias y secretos. Las fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, y no los culpo, créanme, este negocio puede ser despiadado, aseguran que Kerem habría mantenido un acercamiento, digamos, demasiado amistoso, excesivamente cercano, sospechosamente íntimo, con una compañera de trabajo. Una actriz, también muy conocida en el mundo del espectáculo turco, con quien compartía largas jornadas de rodaje, noches de fiesta y cenas de amigos, y con quien, al parecer, habría desarrollado una conexión especial, una chispa que encendió una llama que amenazaba con consumirlo todo. No voy a dar nombres por ahora. No voy a señalar con el dedo a nadie, porque estamos hablando de rumores y especulaciones, y porque la difamación es un delito que no nos tomamos a la ligera. Pero sí puedo decirles que esta persona es alguien que siempre estuvo presente en el círculo cercano de Kerem y Hande, alguien que incluso compartió momentos con ambos, alguien que se sentaba a su mesa, que reía con sus chistes, que parecía ser una amiga leal y confiable. Lo que hace que la supuesta traición sea aún más dolorosa y sorprendente, lo que convierte esta historia en una tragedia griega digna de ser representada en los teatros de Estambul. Obviamente esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas. Ni Hande ni Kerem ni la supuesta tercera persona han hecho declaraciones al respecto. El silencio es su respuesta. Pero el silencio a veces habla más que las palabras. Y el hecho de que ninguno haya desmentido categóricamente los rumores, que ninguno haya salido a defender su honor y su reputación, alimenta aún más la sospecha, aviva el fuego de la especulación y nos hace preguntarnos si, realmente, hay algo de verdad en todo esto. Pero, ¿qué dice Hande de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado ante estas acusaciones? Según nuestras fuentes, la actriz está devastada. No solo por la ruptura en sí, sino por la forma en que se produjo. Sentirse traicionada por alguien en quien confiaba plenamente, tanto en el plano sentimental como en el profesional, ha sido un golpe muy duro para ella. Un golpe que la ha dejado aturdida, desorientada, preguntándose si todo lo que creía saber era una mentira, si la persona que amaba era en realidad un desconocido. Se dice que Hande se enteró de los rumores a través de amigos en común, de confidentes que la alertaron sobre lo que se comentaba a sus espaldas. Y que al principio se negó a creerlos. Confiaba ciegamente en Kerem, lo amaba con todo su corazón y no podía imaginarlo capaz de algo así. Pero las pruebas, al parecer, eran demasiado contundentes, las evidencias eran demasiado claras, las señales eran demasiado evidentes para ser ignoradas. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su fortaleza, su profesionalismo y su capacidad para superar la adversidad, ha tratado de mantener la compostura y seguir adelante con su vida. Se ha refugiado en el trabajo, ha aceptado nuevos proyectos y se ha rodeado de amigos y familiares que la quieren y la apoyan. Pero la herida, evidentemente, sigue abierta. Sus últimas publicaciones en redes sociales, aunque sutiles, aunque disfrazadas de mensajes inspiradores y reflexiones filosóficas, reflejan un estado de ánimo melancólico y reflexivo. Frases sobre el amor propio, la importancia de la lealtad, la necesidad de alejarse de las personas tóxicas, el valor de la honestidad. Mensajes que para muchos son una clara indirecta a Kerem y a la supuesta tercera persona en discordia, una forma de expresar su dolor y su decepción sin caer en la confrontación directa. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas fehacientes de que la traición realmente haya ocurrido. No hay fotos comprometedoras, ni vídeos escandalosos, ni testimonios irrefutables que confirmen la infidelidad. Pero la fuerza con la que circulan los rumores, el silencio de los involucrados y la coherencia de las diferentes fuentes nos obligan a tomarlos en serio. Y aquí es donde entran en juego ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem fue capaz de traicionar a Hande? ¿O piensan que todo es una invención de la prensa rosa, una estrategia publicitaria para generar controversia y aumentar su popularidad? ¿Creen que Hande se merece algo mejor? ¿O creen que ambos son jóvenes, ambiciosos y que simplemente se dejaron llevar por las tentaciones del mundo del espectáculo?
Los invito a que dejen sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan de esta historia y si creen que hay algo de verdad en todo esto. Recuerden que su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores exclusivas, los mejores análisis y los mejores chismorreos del mundo del espectáculo. Además, quiero recordarles que esta no es la única versión de la historia. Algunos medios apuntan a que la ruptura entre Hande y Kerem se debió simplemente a una incompatibilidad de agendas, a la presión mediática a la que estaban sometidos y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Que ambos son personas muy ambiciosas con grandes planes para su futuro, y que priorizaron sus carreras profesionales por encima de su relación. Esta versión, aunque menos dramática, aunque menos jugosa, también es plausible. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven afectadas por las exigencias del trabajo, la falta de tiempo y la constante competencia. Y es posible que Hande y Kerem simplemente no hayan podido superar estos obstáculos. Pero, seamos honestos, la versión de la traición es mucho más jugosa y atractiva. Es una historia de amor, desamor, engaño y venganza que nos recuerda a las grandes tragedias de Shakespeare. Y es por eso que ha generado tanta controversia y expectación. Independientemente de la verdad, lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin. Y aunque muchos de sus fans siguen soñando con una reconciliación, parece poco probable que eso suceda. Hande, por su parte, está enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Ha participado en varios proyectos exitosos y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Además, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier adversidad. Kerem, por su lado, también sigue triunfando en el mundo del espectáculo. Ha participado en varias series y películas y ha consolidado su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Ambos, a pesar de la ruptura, siguen siendo figuras muy queridas por el público. Y sus fans, aunque tristes por el final de Anker, siguen apoyándolos en sus proyectos individuales. En resumen, hoy hemos analizado a fondo los rumores de una posible traición en la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diferentes versiones de la historia y hemos compartido con ustedes nuestras opiniones y especulaciones. Recordemos que todo esto son solo rumores y que no tenemos pruebas fehacientes de que la traición realmente haya ocurrido. Pero la fuerza con la que circulan los rumores y el silencio de los involucrados nos obligan a tomarlos en serio. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre las diferentes versiones. Pero lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin y que ambos, ahora, siguen caminos separados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. Así que no duden en dejar sus impresiones en la sección de abajo. Queremos saber qué piensan de todo esto. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias y chismorreos del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, la verdad es a menudo un espejismo, y la realidad, una construcción cuidadosamente elaborada. Hasta la próxima.